De acuerdo. Muy bien, pues ya muchos de ustedes, ahorita haremos ya la presentación de todos los que estamos, pero bueno, voy a dar una breve introducción sobre lo que... Primero buenas tardes, entonces. Primero, pues, voy a dar una breve introducción de lo que más o menos hemos platicado a todas y todos ustedes, de lo que es la Alianza Ríos Mayas, este proceso que estamos reconstruyendo. Recordar que ya hace como 13, 14 años estuvimos intentando caminar en la construcción de esta alianza para la protección de las cuencas Grijalba y Usumacinta. Sé que el Grijalba tiene más nombres, ¿no? El otro día lo hablábamos con Ana, pero ya iremos a ese tema. Y el Usumacinta, que es un río, pues el río más grande de Mesoamérica, que contiene una de las regiones ambientales más importantes de toda la región. Pues finalmente, aunque está muy devastada la región, tanto del lado de Chiapas, de Tabasco, como de Guatemala, pues finalmente es una región muy, muy importante de especies y para las comunidades. Y sabemos que, bueno, las amenazas de megaproyectos continúan en la región. Entonces a partir del año pasado, que nos reunimos en el reencuentro de las resistencias en agosto en la técnica agropecuaria con el Frente Petrolero contra Represas, ACOFOB y muchas organizaciones de la región, decidimos pues reconstruir esta alianza. Ahora le hemos nombrado Alianza Ríos Mayas. En la semilla, digamos, en el inicio de la alianza está obviamente el Frente Petrolero contra Represas, el Consejo de Pueblos Mayas, ACOFOB, comunidades en el estado de Chiapas, gente de la cuenca San Vicente, del lado de Grijalba, y está International Rivers, Otros Mundos Chiapas. Nosotros desde Comunitaria Cultura Colectiva también estamos participando y queremos construir una alianza amplia entre comunidades, organizaciones, investigadoras, artistas, que no solo trabaje el tema de lo ambiental, sino de lo cultural como un tema de integración. Las cuencas están más allá de las fronteras y creemos que hay que atravesar las fronteras también a través de procesos culturales y de articulación concreta de desarrollo para los pueblos. Por un lado, tenemos el objetivo, como digamos, de una primera campaña que queremos hacer este año. eh, eh, ¿Cómo se llama? Tenemos una campaña que queremos hacer este año para declarar al río Sumacinta un sujeto de derechos, un ser vivo como sujeto de derechos, del cual lo protejan las comunidades. Entonces, bueno, un poco como esa introducción, estamos trabajando con 5 líneas de ejes de trabajo fundamentales, que son primero la organización, obviamente. Estuvimos ya dando un recorrido por Guatemala, la compañera Mar, la compañera Emma, Eder y yo estuvimos en Cobán, en Alta Verapaz, en la Asamblea Nacional del CPO, y tuvimos una reunión con comunidades de la zona alta de la cuenca del Usumacinta, y hicimos también un recorrido donde nos acompañó Chepe aquí presente y Humercindo por comunidades de la ribera del Usumacinta. Recogieron también testimonios acerca de las problemáticas de inundaciones por el cambio climático. A su vez, acá en Chiapas hemos estado platicando con la gente de Cancún, Chilón, la cuenca de San Cristóbal de las Casas y la cuenca de Santún con las abejas de Acteal, y como ya les decía, con la cuenca San Vicente. A nivel territorial estamos trabajando ahorita por lo pronto en esos espacios, y en Tabasco con algunas organizaciones del Sur Resiste para lo que es la zona de los pantanos de Centra y la propia ciudad de Villahermosa. Eso es en ese eje. En el eje tenemos un eje jurídico donde estamos buscando el apoyo de una organización internacional para que nos ayude con esta declaración, y tenemos una serie de aliados abogados en México y Guatemala, que también tendremos unas reuniones como esta que estamos teniendo ahora para pues justamente determinar el camino legal para lograr que el Usumacinta se declare sujeto de derechos. Por el otro lado está la línea de investigación, que es en la que estamos, la que la encabeza Gaby Fener,
que justamente estamos reuniendo información que ya existe sobre las cuencas. En muchos términos estamos priorizando el tema del río Sumacinta por esta campaña. Y tenemos también la línea de incidencia, en donde el CPO nos va a ayudar con el diálogo e interlocución con el gobierno guatemalteco. Estamos nosotros buscando interlocución con el gobierno de México y conjuntamente con International Rivers en instancias internacionales. Y por último, la línea de comunicación, donde estamos ya elaborando un video, ciertos materiales, una página de internet para darle visibilidad a las diferentes cosas que estamos haciendo de la alianza. Bueno, dejaría ahí la introducción más o menos. No sé, Gaby, te cedo la palabra. Si hay alguna pregunta, duda, acá estamos. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que ya irán surgiendo tal vez las dudas y sobre todo el diálogo también, que esa es la intención de este espacio. Em, pero bueno, ahorita invitaría a Ana y a José, si pueden como cada uno, no sé, quizá unos 5 minutos, como presentarse, autopresentarse, lo que quieran compartirnos un poco como dónde están y como en su trayectoria, digamos, cómo es que llegan a esta temática o a esta zona y bueno, como un pequeño introducción para que después podamos entender el contexto de sus investigaciones. Entonces, te doy la palabra, Ana. Gracias, Gaby. Buenas tardes con todas y todos. Pues yo soy Ana Polens de Tavira. Pues les agradezco mucho la invitación y la confianza. Soy chiapaneca y bueno, creo que me invitaron porque hice una mi tesis de estudios de doctorado sobre el Usumacinta. Empecé estudiando las hidroeléctricas, pero tuve que irme bastante atrás, que ya les voy a contar. Y bueno, también le decía a Marco que el Usumacinta es un río que me gusta mucho. Pude vivir ahí en frontera Corozal un tiempo y también en la ribera de la Cantún y la confluencia entre el Jatate y Santo Domingo para la Cantún. Y pues bueno, me gustó mucho el río y por eso hice un estudio lo más profundo que pude sobre este río en la parte de México y Guatemala. Y pues ya ahí les voy a contar un poquito más. Y también trabajo con Francisco Chico Rocael en un proyecto que tenemos ya hace años sobre el tema de agua de los ríos, justo en estas cuencas compartidas para el lado de Huehuetenango. Y es bastante, somos un grupo diverso y hemos aprendido mucho ahí. Entonces eso me ha reforzado. Y pues también estuve en el encuentro que dice Marco y espero que nos veamos en el encuentro próximo. Gracias y un gusto. Gracias, Ana. José Barrientos, te doy la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buena tarde. Mi nombre, como ya lo dijo Marcos, es José Barrientos. Pues déjenme contarles un poco de que pues yo soy originario de acá de Petén, Guatemala. Soy socio de una organización de base de ACOFO, la cual pues hacemos manejo forestal sostenible. Y actualmente estoy trabajando en la unidad de monitoreo comunitario de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP. Un poco de cómo conocí yo el frente es que les voy a contar que en la organización hace muchos años tuvimos unos fondos y compramos un terreno, una parcela que está cerca a la orilla del río, pero ese es el río Mopán, que es al otro extremo de, digamos, de los Usumacinta. Y entonces en ese tiempo, pues teníamos escritura y toda la parcela y la municipalidad le cedió 50 metros a una entidad que pretendían establecer una hidroeléctrica y entonces estaban pues hicieron una reunión donde invitaron a toda la gente y luego pues preguntaron si estaban de acuerdo que hubiera trabajo y todos dijeron que sí y lo que no sabían de que estaban tratando como que esa reunión era la consulta previa informada. Nos preocupamos, empezamos a buscar la forma de que
socializar a las comunidades que estaban en la cuenca del río. Y pues así fue como llegué a conocer al Frente. Eh, en ese momento me recuerdo estaba don Agustín Tebalam, que era el que representaba al Frente. Hicimos una campaña de concientización a las comunidades que están en la ribera del río y luego pues tuvimos la oportunidad de ya con más fuerza, ya unidos, ir a la municipalidad y exigirle al alcalde que retirara ese documento ilegal que había hecho en primer lugar, porque era un terreno que tenía escritura y le habían cedido encima de la propiedad un derecho que no era válido, no existía. Así es como conozco el Frente Petenero contra las represas y luego pues ya me vengo a trabajar aquí en la unidad de COFOP y aquí pues hacemos lo que es ciencia ciudadana, investigaciones con jóvenes, ciencia para no científicos, porque yo le comentaba a Marcos en un momento que nos vimos que eh, es fundamental concientizar y enseñar a los jóvenes qué es lo que tienen en su entorno, porque nadie va a proteger algo, le decía yo, ¿verdad? Siempre lo digo, que nadie protege algo que no conoce. Entonces, si no sabemos y no conocemos la importancia, pues creo que poco lo vamos a valorizar y estamos apostándole fuertemente al trabajo con jóvenes. Mucho gusto. Muchas gracias, José. Chico, ¿quieres decir algo? Sí, nada más quería ampliar un poquito la información, ¿no? Todas estas iniciativas tienen que ver, digamos, con el proceso de lucha que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años en la defensa de los ríos, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, los encuentros latinoamericanos que se realizaron en aquella época, ¿no? En Guatemala y en todos lados. Pero creo que hay un punto muy importante que nos llama a formar parte de este esfuerzo, es que el río Usumacinta, además de su magnitud, su tamaño, y lo que significa para la región es que también el río tiene un sentido muy importante en cuanto a la cultura maya, digamos, a la historia y digamos, a todo lo que podemos incluso descubrir ahí en la parte, digamos, de la historia, la identidad, los vestigios. Es un sitio sagrado para nuestros pueblos, para nuestros abuelos. Entonces, creo que sí es muy, muy estratégico, pues, enfocarnos hacia esta dirección. Entonces, digo esto porque es esto tiene que ser parte entonces de la defensa de nuestra identidad, la defensa, digamos, de la vida misma. Así es de que me da mucho gusto, digamos, saludar a cada uno de ustedes, a todos los esfuerzos que hay. Esto es una gran apuesta, un gran sueño, pero bueno, por lo menos ya nos estamos reuniendo. Algo bueno tiene que salir hacia esta dirección. Mucho gusto saludarles. Saludos desde Huehuetenango. Gracias, chico. Jan, te daría la palabra para que te autopresentes, por favor, y después ya hacemos el equipo nuestra breve presentación. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Jan, soy holandés. Vivo desde 30 años en América Latina, en Honduras, en Guatemala y los países andinos de Bolivia hasta Colombia. Mi trabajo ha sido más que todo en conflictos por recursos. También mi primer contacto con el tema de represas fue en el río Patuca por el 96. También con Monte Aguirre había un contacto ahí, me recuerdo, por el International River Network. Pero también conflictos por petróleo y fracking en Colombia, minería en Perú. En este momento yo trabajo con COPAI. COPAI es Comisión Paz y Ecología, una ONG que nació de la resistencia a la implementación de proyectos extractivos en San Marcos y Huehuetenango, y luego se fue ampliando un poco
tanto el objetivo de una resistencia a proyectos, a la promoción de la autodeterminación de los pueblos y a la creación de un Estado plurinacional en Guatemala. Ese es el horizonte de Copay y la mayor parte del trabajo, no exclusivamente, pero yo diría como el 80 o 90% de las actividades se centran en el acompañamiento del CPO en ese mismo objetivo grande que compartimos. Y bueno, de profesión, originalmente soy ingeniero agrónomo y luego hice una maestría en Canadá. Yo digo siempre que soy geógrafo, aunque oficialmente no lo soy, pero trabajé en el uso de cartografía en conflictos, como es usado para crear argumentos, para crear, digamos, conceptualmente territorios y discursivamente territorios. Es un poco sobre mí, mi persona y Copay. Y bueno, tal vez yo estoy aquí por invitación de Francisco, que nos encontramos el jueves y el viernes pasado. Desde Copay en este momento no hay una intención directa de estar en ese tema, pero bueno, nosotros también estamos en proceso de investigación en cuencas, aunque a través de consultorías con el Flaxo, en un convenio. Estamos ahora en el proceso de la tercera investigación en ríos también aquí en San Marcos y Hueva, en la zona fronteriza también. Ahora estamos en la última es en el río Cuilco, y que es también una cuenca transfronteriza con México. Eso entonces es un tema que tenemos en común, el interés en cuencas y cultura, derechos. También a mí personalmente y también indirectamente a Copay nos interesa mucho el tema de derechos de la naturaleza, en este caso como ríos sujetos de derechos. Y en Colombia también tuve el placer de trabajar un poco, no tan intensivamente, pero con la ONG que trabajó en la declaración de Río Atrato como sujeto de derechos en Colombia, que era en aquel que ahora es Siembra, de la ONG. Yo creo que eso es. Muchas gracias, Jan. Entonces, tú nos compartirías también algo de las investigaciones que han hecho, de su experiencia, en la siguiente ronda. Sí, ok. Bueno, entonces, pues del equipo, igual ya que tengo la palabra, ya me presento Marcos, soy Gabriela y bueno, colaborando como desde verano más o menos con la alianza, principalmente como en esta comisión que se ha formado de investigación, que sobre todo lo que busca es generar como, eh, pues como un piso común también y antecedentes suficientes como para las diferentes acciones que se vayan a emprender. Y bueno, sobre todo en esta primera parte nos hemos también concentrado un poco en tener a la mano los documentos, ¿no? O sea, tener a la mano como la información, poder tener como una especie de directorio, ¿no? O sea, como de una bibliografía ordenada y que sea como de fácil acceso para todo el equipo que se vaya formando y que eso pueda ser como de alguna manera insumo también para los demás ejes, ¿no? Los de comunicación, los de cultura, y evidentemente esto que ya mencionaba Marco de la declaratoria. Y también, bueno, sobre todo de mi parte, también en la parte cartográfica, como de poder tener suficiente información cartográfica que respalde también y ayude tanto a los análisis como a la argumentación. Y bueno, esa es como la contribución desde donde estoy ahora en la alianza. Y bueno, le paso la palabra a Mar y así podemos ir cada quien, irnos pasando la palabra si les parece bien. Perdón. Hola, yo soy Mar, soy parte de la colectiva Eleonora del Tiempo y de la Alianza Ríos Mayas. Participo también desde la formación de la alianza y tengo muchísimo interés en escuchar su palabra acerca de estas dos cuencas. Le paso la palabra a Daniel. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo estoy justo trabajando más de cerca con Gaby en la parte de investigación, en la perspectiva que ella nombró y también intentando hacer como una síntesis de los diferentes
temporalidades que ha habido en relación con la cuenca. Y entonces, pero eso, justo en la parte más de investigación. Y no sé quién le pasó la palabra porque está como articulación por el buen vivir y Perea. No identifico del todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Perea y me incorporé a la alianza con Marcos apenas hace un par de meses. Yo sobre todo estoy colaborando en la parte de comunicación. Entonces, digamos que es mi contribución para este proceso y también pues en cualquier cosa que haga falta como coordinarme con Marcos. Yo soy originario del Estado de México, pero ahorita estoy viviendo en San Cristóbal y eso sería todo. Gracias. Bueno, acaba de entrar Pablo, no sé cómo se pronuncia tu apellido, disculpa, eh, que es también de nuestros invitados. Rash o Rack. Ok, Rash, también invitado para compartir hoy palabra, entonces si quieres eh, presentarte brevemente, Pablo, estamos haciendo como una pequeña ronda de presentación. Gracias, buena tarde a todos y todas. Mi nombre es Pablo Efraín Rash. Pues soy comunicador social y también de la organización CPO Guatemala y estoy en la región de Alta Verapaz y estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos faltaría Chico y no sé quién sea Articulación por el Buen Vivir. Y Muchas acabo de gracias. entrar también Emma. Sí, va, chico. Sí, bueno, Articulación es nuestra plataforma y no hay gente. Bueno, yo soy Francisco Rocael del Consejo del Pueblo Maya. Ya participé, intervine hace un momento, pero no es de más pues valorar este espacio con Marco Gustavo Gumersindo. Formamos parte de la coordinación de este esfuerzo. Así es de que un abrazo fuerte desde Huehuetenango para cada uno de ustedes. Gracias, Chico. Pues terminaríamos la ronda con Emma. Hola, perdón, acabo de llegar, no sé qué está pasando. ¿Nos estamos presentando? Presentarte brevemente, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emma Hernández. Bueno, yo en realidad fui invitada por Marco, soy parte del colectivo Catas. Y bueno, ahora estoy en una investigación sobre prácticas artísticas y defensa del territorio y concretamente estoy trabajando con compañeras textileras. Y bueno, eso. Muchas gracias, Emma. Pues bueno, vamos muy bien en nuestros tiempos. Son pasadita a las 5 y entonces haríamos la siguiente ronda, como tienen más o menos 30 minutos, si son menos un poco más está bien. Cada uno, digamos, Ana, Pablo, José y Jan. Bueno, como son un poco más, tal vez 20 minutos cada quien, para que nos dé tiempo de tener después la ronda como de preguntas. Entonces, pues bueno, no sé si alguien va a compartir pantalla, nada más nos avisa o nada más la comparte, creo que todos tenemos permisos. Y si les parece bien, más o menos como nos presentamos, iniciaríamos con Ana. Ya, muchas gracias, Gaby. Sí, voy a intentar compartir. Yo tenía pensado, sí, hablar media hora, pero puedo irme más rápido. También tenía la duda, le decía justo a Marco de qué querían que hablara, entonces pues quizá inicio por el principio y si me quieren volver a invitar, pues les hablo un poquito más de lo del final. Entonces, bueno, esta presentación también se las puedo compartir. No sé qué tan
hayan abordado en sesiones previas, pero bueno, les voy a compartir parte de mi investigación doctoral, pero también de trabajos que ya estoy teniendo posteriormente con el grupo Conchico y también en otras investigaciones que ha llevado el propio devenir histórico. Entonces, bueno, yo hice mi tesis de doctorado, les decía, sobre el Usumacinta, y la primera pues, tarea fuerte fue delimitar la cuenca. Entonces encontré que su superficie es bastante extensa, 73.000, bueno, ahí está la cifra que me tapa, 192 kilómetros cuadrados, es una de las principales cuencas de Mesoamérica y tiene una, además, como decía Chico, de la vasta red hidrológica, tiene una enorme diversidad biocultural. Entonces, bueno, voy a presentar algunos mapas, algunos son que hice con mi tesis, junto con el apoyo de un amigo geógrafo. Y en primer lugar, la tarea a la que me di es delimitar cuál era el territorio que abarcaba esta cuenca. Y aquí podemos ver que en dimensiones es bastante importante si comparamos incluso con países mesoamericanos como El Salvador o Costa Rica. Y podemos ver la dimensión que tiene. Yo siempre, cuando defendía a la cuenca del Usumacinta, decía, bueno, no somos la Amazonía, pero sí somos importantes para esta cinturita de América. Sobre los ríos principales, también le contaba a Marco la dificultad de encontrarlos, de trazarlos y de seguirlos. Algunos de sus ríos parece ser que se van al Atlántico, pero le dan la media vuelta en Alta y Baja Verapaz y se corren hacia el Golfo de México. Y pues el extremo más, que bueno, esto lo pude delimitar sí con la información geográfica, pero también el trabajo de campo fue bien importante porque trabajar en un tema fronterizo, pues se acaba la información oficial en los límites fronterizos. Entonces, busqué, rastreé estos ríos, me ayudó un ingeniero hidrólogo ahí en el Unoroc de Huehuetenango, sí es Unoroc, me ayudó, trazamos y viendo pues desde lo más lejos que puede ser Totonicapán. No sé si se ve mi cursor, bueno, lo más lejitos que llega hasta pues llegar a la gran laguna de términos y los afluentes principales que encontramos. Hay una fuerte importancia de nacimientos en Guatemala, pero también en la parte de Chiapas, ¿no? Huistán, Ochuc, la parte de Altamirano, Chaconeja, los grandes ríos de Jataté. Sobre la división política, también no sé qué tanto hayan abordado antes. Bueno, esta fue una parte que también me costó porque había que saber qué territorios estábamos abordando y cómo se les conocía. Entonces abarca es lo que le llamo el gran río de Guatemala, pero también para el sureste de México tiene una enorme importancia. Parte importante de Chiapas, Tabasco, un pedacito de Campeche, el Petén, casi todo, podemos ver, un pedacito muy chiquito de Toledo en Belice, que casi no se ve, es un 2%, Huehuetenango, una parte importante, Usumacinta, la otra donde está Chico ya es hacia Grijalba, es el Egua, Quiché casi todo, es decir, la parte de Totonicapán, que ahí están sus nacimientos, y pues es una esquinita, pero ahí nacen los ríos. Baja, Alta Verapaz. Esa es un poco la delimitación política que se tiene actualmente y pues con una parte del territorio muy importante en Guatemala, 58% del territorio de la cuenca está en Guatemala, les decía, de Belice solo es poquitito, un 0.02. Eh, Chiapas, bastante, Tabasco y hasta Campeche un pedacito. Entonces, lo que creo que me va a dar tiempo de presentarles hoy es la caracterización de la cuenca y el perfil histórico. Un poco ya vimos la caracterización con estos principales afluentes. Y muy rápido contarles cómo hice mi investigación y qué metodología más o menos usé. Hay muchos trabajos de Luis Aboites que él ha trabajado más en el norte de México. El tema hídrico se ha trabajado más en el norte de México por los distritos de riego. Pero bueno, él hace un estudio de centrarse en la historia de un río y ver qué está pasando en la historia de este río y qué pasa con la población que está allí. Y también de un geógrafo europeo, creo que es danés, Erik Switchdown, que nos dice que hay que entender estos ambientes hidráulicos, pero también con su fuerte contenido social y ver que también un río es parte de los resultados históricos que están teniendo las poblaciones allí.
Entonces, bueno, mi primera defensa, y eso que salva a decir que yo no soy defensora de las cuencas y medirlo como en esta forma administrativa que se tiene de la Comisión Nacional del Agua en México, sino realmente verlo como una sola región biogeográfica, pero no solo desde lo biofísico, sino también entender que es parte de la selva maya, es muy importante, pero también es importante para los límites políticos y muchas cosas suceden ahí. Entonces, bueno, sin dejar fuera a los compañeros de Belice, pues yo me centré principalmente en el ámbito binacional de la cuenca, México y Guatemala, cómo se conforma ahí la frontera y cuáles son los procesos socioeconómicos que van sucediendo. Entonces, algo también que le platicaba a Marco la otra vez en San Cristóbal es que el río Usumacinta es el río maya por excelencia. Entonces, cuando me invitaron a Alianza Ríos Mayas, pues dije, sí, obviamente Usumacinta, el río de Monos, porque supongo yo, esa es una cosa que yo creo, que pues parece la cola de un mono que se va crispando ahí cuando hace la omega por los laureles, el río Usumacinta. Y sí hay una gran evidencia arqueológica para demostrar que la cuenca del Usumacinta y sus aguas fueron muy importantes para los pueblos mayas. Fue una parte importante de, como vía de comunicación, la entrada de una serie de linajes, de poblaciones, putunes, toltecas, mexicas a través de eso. Y este mapa, sí, no es mío, lo hicimos ya en el proyecto donde estamos con Chico, nos ayudó Emanuel de Ecosur a ver desde un trazado que hacía Jan de Vos, cómo eran las entradas de estos distintos grupos en el ámbito maya, desde el siglo XIII hasta el XV. Entonces podemos ver que sí, a veces ya en la parte más posterior, más cercana a la invasión española, van decidiendo usar las rutas marítimas, pero hay una importante entrada a través de los cauces del río Usumacinta de población que venía del norte, de Golfo de México, hacia la parte central de Guatemala. Otra parte importante es que sí, los macizos de montaña, digamos de los Cuchumatanes, que son las montañas más altas centroamericanas, pero no volcánicas, bueno, son una enorme barrera es una barrera importante para esta cuenca, también para Grijalva, pues estaba un poquito lejos del mar, entonces ahí hubo la importancia de un sitio que estaba en la ruta de los afluentes de los Umacinta, que son Salinas Nueve Cerros. Y la ruta de la sal, pues tenemos sal en San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango, y también, pues al lado del Río Negro, la sal de Zacapulas. Entonces, bueno, hay sitios de sal que por procesos geológicos se quedaron ahí, pero que fueron muy importantes, las rutas de la sal, y ahí podemos ver el trazado. Esto lo hace un arqueólogo que se llama, aquí lo tengo, Ruud Van Hacker, que yo traje su libro de Guatemala, y bueno, hace todo este trazado, ¿no? De las rutas hacia la búsqueda de la sal, que eran bastante importantes. La subdivisión lingüística, pues más o menos tiene que ver con la actualidad que se tenían en la parte maya, los chujes, jacaltecas, ixchiles, quichés, quechís, manchés, choles, lacandones, que estaban en el momento. Y bueno, más o menos así se ve en los mapas que los arqueólogos nos dan. Este mapa me gusta porque pone los principales sitios que ahora son arqueológicos, las ciudades mayas importantes y los ríos. Entonces podemos ver el de La Pasión, Sayaxché, y el de Salinas también, ahí está Salinas, Nueve Cerros, el río Salinas, el Lacantún, con esta importancia de las poblaciones maya. Incluso le comentaba a Marco, ¿no? Que la parte de la represa hidroeléctrica del Chixoy, que está en la cuenca del Usumacinta, pues inundó una zona, una ciudad maya donde era un mercado del achiote, era importante. Incluso llega el grupo de arqueólogos franceses y le llaman el rescate, y hacen el rescate del Río Negro, y de Chixoy, pero pues en realidad era simplemente el permiso para sepultarlo. Y ahí podemos ver muy a la par del Cabón que ya no es Usumacinta, sino que tiende hacia el Atlántico, pero sí el río Icbolay, que es importante el trazado en esta parte chol.
Bueno, posteriormente, y es como lo que les decía, reconstruyendo la historia del Usumacinta con los procesos que se van dando ahí y que el río, bueno, es la permanencia de la vida y de lo que se da. También con la invasión y conquista española, las rutas fluviales del Usumacinta sirvieron de entrada para estos conquistadores, para tener un mayor dominio sobre una mayor extensión de territorios. Me parece importante, esto lo vimos con el grupo Conchico, donde está George Lovell, como Alvarado hace toda esta entrada. Este es el lienzo de Huaquecholan, que está en Cholula, Oaxaca, el original, pero podemos ver en este, que podría ser uno de los primeros mapas ya de la conquista, cómo se relata que desde Tlaxcala se hace el recorrido hasta Huehuetenango. Y ahí están los ríos que van atravesando los invasores y también algunos, pues ya población que va acompañándolos. Entonces, bueno, pasa la invasión española, viene el tema de la encomienda, de repartirse la tierra, del dominio y la fuerza de trabajo esclava que se impone. Y también una serie de rebeldías en la que es importante los afluentes de los Umacinta. En mucha población que se resistía a ser esclavizada con un trabajo esclavo, huyen a los bosques tropicales que sirvieron como una frontera durante mucho tiempo para escapar de este dominio. También hay una parte importante que nos cuenta George Lovell, cómo hay esa permanencia de los territorios ancestrales, que no necesariamente son territorios donde se habita, pero sí se va, sí se acude, se regresa a hacer ceremonias, el tema de lo sagrado, la montaña, los nacimientos de agua en Cuchumatanes, algunas lagunas, cuerpos de agua que se tenían ahí, pues permanecen. Y esa permanencia también creemos que puede servir en defensa de decir que hay una prevalencia de estos pueblos previo a los proyectos o megaproyectos que se tienen ahora. Y bueno, eso hasta el siglo XIX, la colonia, podemos ver el tema de los ríos, pero una parte importante a la que yo me tuve que acercar ya fue cómo en pleno capitalismo estos ríos son utilizados como un medio de expansión del propio capital, con las compañías madereras que ya eran pues de corte europea, yo le llamo ya transnacionales, francesas, españolas, muy poquitas mexicanas, muy poquitas que fueran realmente guatemaltecas. Y hay a finales del siglo, sí, ya previo a se llama la independencia, pero ya se fueron acentuando, empiezan a explotar maderas preciosas en la parte selvática de Chiapas y también de El Petén, y a través de las afluentes de los Umacinta introducían a estos bosques tropicales, pero también, y una parte muy fuerte, es que usaban los afluentes de los ríos para tirar las trozas. Entonces, estas son fotografías de libros que cuentan ese proceso de las madereras. Ya estamos siglo XIX, la expansión del capital, los trabajadores en la montería, que realmente son historias de una crueldad tremenda, personas que eran enganchadas en pueblos como Bachajón, como Chilón, en las ferias de los pueblos, que se emborrachaban, terminaban con deudas y terminaban sus días trabajando en la montería, ¿no? Era un trabajo sumamente brutal. Y bueno, las trozas de estas maderas preciosas eran marcadas con la casa maderera, ahí podemos ver en la fotografía, las lanzaban por los afluentes y las pescaban en Tenosique, Tabasco, y de ahí lanzarlas al mercado en Nueva York o en Liverpool. Y una parte muy importante es que estas empresas madereras, que realmente era todo ganar, ganar, porque el trabajo era esclavo, porque ya el gobierno recién formado de México y el gobierno recién formado de Guatemala no les cobraban grandes impuestos, impulsaron la definición de los límites internacionales. Estas empresas en pleno siglo XIX entran al debate de la delimitación fronteriza y hay una disputa diplomática en estos estados recién formados, y básicamente estas empresas pues, priorizaban con qué estado querían negociar. Después entró el negocio del chicle en esta zona, también los chicleros, estas personas que eran súper esclavizados, ¿no? Era una súper explotación laboral, pues usan el Usumacinta como vía de acceso.
Entonces así se incorpora la cuenca al mercado mundial en este aspecto. Aquí podemos ver un mapa de Zorrilla de dónde estaban los campamentos madereros, así era, o sea, otra vez, como en las zonas arqueológicas y en los pueblos mayas, pues podemos ver los ríos, pero las casas madereras. Entonces estaba Valenzuela en la parte de, digamos, cerca de frontera Corozal, también teníamos, ahí se ven los Cuchumatanes, donde estaba Jamet, sobre el río La Pasión, o sea, trazando. Muy importante el tema de los ríos y la explotación maderera y la enorme disputa, ahí ya está la frontera delimitada, pero el Tratado del Límite se logra ya está bien pasada la independencia de ambos países, 1882, se trata en Nueva York, entra Estados Unidos en esta disputa diplomática y pues lo que sucede, y creo que está bien que Guatemala no lo perdone al Estado de México, al gobierno mexicano por este dominio y este imperialismo que ha tenido, pues es que Guatemala pierde una parte considerable de sus bosques tropicales, que ahí podemos ver, Jan de Vos nos dice que más o menos este triángulo es el que pierde Guatemala y pues ahí fue básicamente la disputa de las empresas madereras que cabildeaban. ¿Cómo se trazan los vértices? ¿Qué se usa? Pues la línea recta y algo que a mí me llama la atención y que digo que es totalmente injusto para el Usumacinta, es decir, que el Usumacinta sea el límite internacional durante casi 300 kilómetros, ¿no? En línea, podemos verla arriba. Las líneas rectas son trazadas, ¿no? Ahí están los mojones, pero todo lo que se ve en la línea oscura, arriba de Yaxchilán, pues es el propio afluente del Usumacinta que fue convertido en el límite internacional. No es una historia ajena a los ríos, tenemos el Bravo, tenemos el Orinoco, hay varias historias de ríos que son usados como el límite fronterizo, o el Suchiate, que tenemos mucho más abajo, con Guatemala también, pero que él es más rebelde, entonces cuando hay temporales, pues el Suchiate hace las suyas y se mueve y recorre la frontera y es bastante movible. En el caso de los Usumacinta, yo digo que es un río más manso y que se ha mantenido. Entonces, bueno, ese es el uso que se le da al Usumacinta en el siglo XIX, el principal afluente como límite internacional, y me parece que es una humanización y usarlo como un tema administrativo a este afluente. Y ya para el siglo XX, no sé cómo voy de tiempo, voy a tratar de ir rápido, pues lo que tenemos es ya dos estados constituidos. El tema de la tenencia de la tierra es muy importante tanto para México como para Guatemala. En Guatemala pues se prioriza a los grandes terratenientes, se busca esta modernización y se excluye a trabajadores rurales y por supuesto que indígenas. En México también hay muy poco interés en el sur del país, se conoce como el despoblado, se busca más abrir estos terrenos al deslinde, a la colonización y se cede a compañías particulares, ¿no? Hay como una privatización de los bosques en Chiapas y Guatemala con un tema de especulación de tierras. Viene la Revolución Mexicana, bueno, lo que trajo de bueno a esta tierra lejana del sur es que se libera a los trabajadores esclavos de las monterías. em, Hay una visión de, sí, de modernización del Estado mexicano, de intervenir las cuencas, ¿no? De intervención, copiarle a los gringos y entonces copiar este modelo que se tiene en el Tennessee para Usumacinta. De hecho, yo me encontré estudios donde dicen, bueno, es que estamos enfrente, ¿no? El Usumacinta y Grijalva desembocan juntos y Estados Unidos tiene el Tennessee que está justo como frente a frente. Entonces, es el cuerno de la abundancia que hay que aprovechar y estamos desperdiciando. Ya en mediados del siglo XX entra la Comisión Internacional de Límites de Aguas y podemos encontrar en archivos temas relacionados con esto, con Grijalva o Usumacinta. Siempre el Estado mexicano ha manejado administrativamente al Usumacinta junto con el Grijalva porque desembocan juntos en el Golfo de México y siempre van a ver cuenca Grijalva Usumacinta y administrativa lo ha visto así. Y otra parte importante que sufrieron estas selvas y los afluentes del Usumacinta es en México se lanza la modernización forzada del trópico húmedo, colonizarlo, llenarlo de vacas básicamente, y en Guatemala también, pero desde un sistema un poquito más chiquito, se busca poner en el límite fronterizo, colonizarlo, digamos,
poner en el límite población y que esa población sea la que ayuda a poner el límite internacional con México, y se establecen las cooperativas en la cuenca de La Pasión sobre todo y de Usumacinta, ¿sí? Las cooperativas para que trabajen ahí rurales. Los frentes de colonización entonces se abren, hay una colonización ya en la cuenca, obviamente no había carreteras, se llegaba o por avioneta o por los ríos, ¿no? El ingreso se sigue dando mucho sobre los ríos y abarcando estos espacios fronterizos. Los ríos siguieron siendo el medio de comunicación. Y bueno, hay un enorme, se buscaba el desmonte, ¿no? de estas tierras. Ya para los años 80, más o menos 70, 80 del siglo XX, en Guatemala está el contexto de la guerra contrainsurgente. Estas cooperativas que habían funcionado de forma muy bonita, leí para Ixcán, para Petén, son fuertemente golpeadas. La franja fronteriza se convierte ya en un sitio de refugio de personas guatemaltecas en Chiapas y hay algunas incursiones del ejército guatemalteco a territorio chiapaneco. Y ya corriendo para irme al siglo XXI, aunque es una historia un poquito, quizá me voy un poco más atrás, bueno, la frontera actual, esa frontera que les he contado un poco cómo se ha establecido, ahora es una frontera donde hay cruces cotidianos de personas, de mercancías, hay varios cruces fronterizos establecidos, pero en realidad carreteras ya hay instalaciones de hacienda, de aduanas, y también lo que podemos ver pues en los últimos años es una enorme violencia criminal donde hay una economía ilegal pujante y radiante que crece y crece y pues lleva a afectar a toda la población, tanto en movilidad como la población que está allí. Entonces los cruces fronterizos establecidos son todos estos. Volvemos a ver que es muy importante la parte de Usumacinta, ahí tenemos 3 por lo menos cruces importantes establecidos y ya carreteras, la franja transversal del norte de Guatemala que viene desde el Atlántico, un proyecto bastante militar, en algunos tramos peor que otro, pero bueno, va por allí, y la carretera fronteriza que se hizo en Chiapas posterior al levantamiento rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está fuertemente en esta zona de la cuenca del Usumacinta. Ahí podemos ver que se cierra. Es un poquito viejo, no tengo Tren Maya, no tengo esas cosas, pero bueno, yo lo hice para mi tesis y trazamos estas dos. Quise poner juntas la carretera fronteriza con la transversal del norte. Y lo que yo estudié realmente en la tesis, pero que todavía no me va a dar tiempo de contarles, son los proyectos hidroeléctricos que, salve decir, están en planeación desde los años 50, desde que el Estado mexicano dice, vamos a hacer una enorme cantidad de infraestructuras, vamos a gastar en concreto, se empiezan a construir represas de concreto, de hierro forjado. Ahí vemos la importancia. Las estrellitas rojas son proyectos en planeación o que fueron, no estoy muy actualizada ahí con Pojón, creo que ya hay avance en la construcción, pero bueno, pongo en grande Chixoy, los otros dos son Xacbal y Xacbal Delta, me faltaría, y Palo Viejo, que están en Quiché, en esa parte de la cuenca, y los demás todos están en planeación. Yo le decía a Gaby que yo me metí a los archivos históricos del agua de México, el de Segeplan de Guatemala y el del INDE en Guatemala. Encontré proyectos binacionales que durante los años 80 se tuvieron para hacer una serie de represas a lo largo del afluente principal del Usumacinta, que va en todo el límite fronterizo, en el límite internacional y el límite entre Tabasco y Chiapas, también hacia el cañón de Tenosique, de Boca del Cerro. ¿Por qué no se lograron? ¿Quién hizo estos estudios? Los hicieron con dinero que se había enviado de cooperación internacional para la reconstrucción del sismo de 79, si no me equivoco, es el año del sismo. Los hicieron ingenieros militares alemanes y estadounidenses. Trazaron perfectamente todo, por dónde iban a ser los desagües, de qué diámetro los tubos, de qué altura las cortinas. Y posteriormente, después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, todas estas carpetas básicas, que le llaman planes maestros de electrificación, los planes maestros, estas carpetas con toda esta información, fueron pues puestas a concurso a las empresas privadas que quisieran generar electricidad. Por eso tenemos Xacbal Delta y Xacbal con empresas
pues, que son privadas, aunque ponen nombres, también esa es una apropiación. Las empresas hidroeléctricas roban el nombre de los pueblos o de los ríos, la hidroeléctrica Chacval o San Andrés. Chixoy es un caso paradigmático. 80s, ese sí fue construido, digamos, por el Estado guatemalteco, pero con un Estado militar, básicamente. Entonces, bueno, con masacres. Y en Chiapas no se ha construido ninguna de las represas en Usumacinta. Hubo intentos con el gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer en las nubes la de Santo Domingo y era una empresa privada en el marco de la privatización, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Se pierde la... Ah, terremoto del 76, dice Chico. Sí, me equivoqué, 3 años. ¿Por qué no se logran los proyectos binacionales? Yo supongo, y eso puedo entender, que a Guatemala no le interesaba electrificar Petén. Lo tenía muy lejos, necesitaba mucha infraestructura y no quería inundar, o sí, o no. Pero básicamente yo creo que no tenía intención de electrificar esta zona para la época de los 80. Hubo discusiones diplomáticas a nivel de cancillerías y no se logra ningún acuerdo. Y bueno, algo rapidito que les puedo contar sobre las empresas que logré mapear y que también están en México. Enel Green Power, que también tiene celdas solares en Yucatán. INDE, que construye, OHL, que es una empresa que estuvo también en México. Israelitas, Solar Bonet, que construye Franja Transversal del Norte, también construye las hidroeléctricas de Empojón, en Isquisís. Hidroixil, les decía, bueno, y hay otras, Hidroenergía, Enersi, y bueno, la que estaba en México, que era CFE, y era otra empresa que se ha dedicado más a combustibles fósiles en Guadalajara, pero que no se logró, y CFE. Los estudios que sí hay en México, bueno, son de CFE, entonces un poquito mapeé eso, y bueno, sería todo, porque si hay otra oportunidad, pues les cuento más de los proyectos hidroeléctricos. Muchas gracias y cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias, Ana, a ti. Y sí, seguro vamos a querer otra oportunidad para que nos cuentes más, pero creo que esta ya es una muy buena introducción. Em, Vamos a pasar la palabra a José, ¿les parece bien? Y después Pablo. Sí, muy buena tarde. Pues como ya les comentaba cuando presenté, mi nombre es José Barrientos. Soy socio de una organización que se llama Custodios de la Selva, la cual pues hace manejo forestal sostenible aquí en el norte de Petén. Somos 85 familias y pues como yo conozco al Frente Petenero contra represas, es que pues teníamos una finca que se logró comprar de las ganancias de las utilidades que habían generado, y pues tenemos el problema, ¿no? De que el gobierno, pues, o sea, la municipalidad da un aval a esta empresa para que haga su hidroeléctrica. Pues gracias a Dios se logró hacer incidencia, y se logró parar eso. Entonces desde ese tiempo estoy colaborando con lo que puedo, con el frente. Incluso ahorita pues hemos estado apoyando a don Humercindo Martínez, que es el presidente del frente, en casos, digamos, de documentación, de actividades, de inundaciones y cosas así que suceden en toda la región. Sabemos que es una área que está muy amenazada y pues ahí estamos siempre al pendiente, en apoyo, en apresto, cualquier apoyo que necesitan, no sé si les había contado que el Frente Petenero pues también forma parte de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, y pues hacemos ciencia ciudadana con los jóvenes, trabajamos con aplicaciones y siempre tratando de concientizar a los jóvenes y enseñándoles pues que los recursos naturales hay que protegerlos, hay que cuidarlos. No soy científico, pero soy un apasionado de la ciencia, un apasionado de la biodiversidad de mi región, y cada vez
me intereso por aprender cada vez más y pues la idea es que tenemos una red de jóvenes, la cual pertenece, bueno, son parte pues de las organizaciones de base. Los jóvenes, actualmente son 41 jóvenes que están siendo formados en diferentes actividades y pues aquí la asociación tiene varios procesos de formación, de liderazgo, de ciencia ciudadana y de tecnología también, que es en la unidad donde estamos. También aplicamos la tecnología para la protección. Aquí enseñamos a los jóvenes el uso de drones para documentar y también otras aplicaciones para que son de información geográficas y Avenza Map, que es una herramienta que es de software libre. Entonces, en todas esas cuestiones ahí, pues hemos estado incursionando un poco y pues siempre tratando de transmitir todo lo que aprendemos y de tratar de enseñarle a los jóvenes, ¿verdad? Que este, es importante conservar la biodiversidad y como ya hablábamos un día con Marcos, ¿no? Si no hay bosques, la verdad, pues si no hay bosques no hay agua, si no hay agua no hay río, y si no hay agua y río y bosque, pues la gente no puede sobrevivir. Entonces, desde ahí partimos, pues la importancia que tiene el cuidar y conservar y proteger nuestros recursos. Vale la pena mencionarles también que no somos organizaciones que hacen madereras, como a veces suelen llamarnos, sino que somos organizaciones que hacemos aprovechamiento forestal sostenible con conciencia social y con conciencia también ambiental, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hacemos va enfocado en torno a la protección de nuestros recursos. Prueba de ello, pues, ustedes pueden, cualquiera que tenga acceso a Google Earth, pueden ingresar a la plataforma y ver, pues, la masa boscosa que tenemos en nuestra región, pues la única que queda realmente, se pudiera decir, un 98% intacta. De ahí, pues, las reservas está dividida en tres partes, que es la zona núcleo, la zona de usos múltiples y la zona de amortiguamiento. Entonces, en la zona de amortiguamiento entran todas las municipalidades y como los ejidos, se pudiera decir en México, ¿no? Y en la zona de usos múltiples es donde se puede hacer aprovechamiento sostenible de los recursos a través de planes de manejo y siempre y cuando estén certificados. Cualquier recurso renovable que podemos extraer del bosque está certificado, entonces eso es algo que que se puso pues por si voluntario, le llamamos nosotros, que decía, ¿verdad?, que podíamos aprovechar los recursos siempre y cuando estuviéramos certificados y al principio pues no entendíamos de qué se trataba, pero otra vez con el tiempo pues resultó que las leyes en otros países se ha puesto un poco más difícil para el comercio de flora y fauna y todas esas cuestiones. Entonces resulta que todo lo que nosotros hacíamos fueron lo que fueron implementando y a la vez pues es una herramienta de negociación y comercialización de nuestros productos y una satisfacción para nosotros el saber que estamos haciendo algo que al final de cuentas hay otra entidad externo que nos avala de que estamos haciendo un uso responsable de los recursos, ¿verdad? Como le decía también, ¿verdad? Que es importante no solo el hecho de que nosotros sepamos y entre nosotros, pues, compartamos la información, perdón, sino que es importante que los jóvenes que son la base del futuro, no estamos hablando de un futuro muy lejano, sino que los jóvenes son el hoy, son el presente, entonces se les facilita muchísimo el hecho de utilizar la tecnología y entonces con eso pues nosotros tratamos la manera de que la tecnología sea adaptada para la protección de nuestros recursos y que nos ayude a facilitarnos el trabajo porque
Nosotros utilizamos los drones en el tiempo de la temporada de incendios. Antes, pues, ubicábamos un punto de calor que nos daban los satélites de la NASA y íbamos a verificar y nos tardábamos una cierta cantidad de horas en llegar, pero ahora, pues, que con el dron tenemos la ventaja que llegamos al lugar a donde vamos a ubicar el punto y solo levantamos el dron y si no está saliendo humo, pues lo llevamos a unos 4 kilómetros de donde estamos nosotros y podemos verificar muchos más puntos, ¿verdad? Entonces eficientizamos el tiempo, el recurso y además de eso, pues también los jóvenes están empezando a involucrarse a través del uso de la tecnología en las actividades de la conservación, ¿verdad? Porque nosotros siempre tratamos la manera de que sean los jóvenes los que se empiecen a involucrar y al principio, pues los que hacían labores de prevención de incendios, sentían que iban a ser desplazados, entonces nosotros les dijimos y les enseñamos y les explicamos que los jóvenes en ningún momento les están quitando el trabajo, sino que más bien lo que están haciendo es como complementándose, acoplándose, porque los jóvenes pues no quieren hacer el mismo trabajo que hacen los adultos, ¿verdad? Los grandes que no van a agarrar una motosierra y se van a ir a campo a cortar, talar un árbol o a abrir un camino, ellos no lo van a hacer porque ya tienen otras habilidades. Pero nos estábamos alejando mucho, los jóvenes estaban alejando mucho de los recursos del bosque y siempre estaban pensando, ¿no? En graduarse, estudiarse e irse a la capital, graduarse, estudiar, graduar e irse para la capital. Entonces, toda esa fuga de talentos, pues estaba dejándonos un poco pobres en material humano. Y pues a la vez, con este gancho que es la tecnología, hemos tratado de ir involucrándolos y aquí estamos, como les decía, hacemos uso de la tecnología con drones, fototrampeo, hacemos monitoreo biológico con fototrampeo, ciencia ciudadana a través de plataformas como el avistamiento de aves con ABIRD, reporte de biodiversidad con iNaturalist y además de eso, también estamos enseñándole a los jóvenes cómo es procesar la información, ¿verdad? Porque una fotografía pues se ve bonita, pero no nos dice mucho, nada más que ahí está la especie, pero no tenemos datos concretos y eso es lo que estamos tratando de generar, una base de datos ya con estadística de presencia de mamíferos y anfibios y reptiles y también de igual manera aves. Eso sería más o menos lo que hacemos aquí en la unidad. Muchas gracias, José. A ver si en las preguntas ahondamos también un poco más en este monitoreo de la biodiversidad, que es algo que también pues interesa mucho a la alianza. Voy a pasar la palabra a Pablo, por favor. Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, pues tal como les decía, mi nombre es Pablo Efraín Rash, soy comunicador social. Desde 1999 conformamos una agrupación de periodistas ambientalistas. En este año, pues quiero comentarles de que hicimos varias investigaciones en cuanto a la tala inmoderada de árboles en la región de Alta Verapaz, y es precisamente por la Sierra de Chamá, la parte de la zona del Polo Chic, la parte de San Juan Chamelco y la región del municipio de San Pedro Carchá. Nos llevó a este trabajo de investigación y es precisamente por el movimiento que habían tenido camiones y tractores y toda la situación. Pero resultó que durante esta investigación que realizamos se mezclaba el narcotráfico en cuanto a la situación que estaba afectando precisamente los lugareños. ¿Qué es lo que pasaba? En la primera parte de la escena de la investigación periodística era que las personas que se dedicaban al comercio ilegal de la madera y como también al comercio del narcotráfico, organizaban personas para las famosas invasiones.
Y en estas invasiones, pues obviamente no eran de organizaciones campesinas, sino que eran organizaciones paralelas que eran utilizados precisamente para que las autoridades no pudiesen ingresar a las fincas que eran aprovechadas para doble fin. La primera parte era el aterrizaje de aeronaves y la segunda parte la comercialización y la destrucción y la extracción también de madera fina, como por decirles caoba, el cedro y toda la parte que ellos afectaban en ese sector. Tuvimos en ese año pues muchas amenazas, la CIFJ nos prestó protección en cierto tiempo porque sí necesitábamos por la misma investigación que se estaba realizando. La destrucción de la flora y fauna en el departamento de Alta Verapaz era precisamente un solo fin y que era precisamente el movimiento del narcotráfico en la región. Hasta el momento sí hay personas involucradas aún, no hay personas capturadas, sí, pero sí hay personas involucradas que sí estaban señaladas tanto por las autoridades y cuando ya en el año 2008 y 2009 ingresó ya en el territorio de Alta Verapaz el grupo criminal Los Zetas, es cuando ya exactamente se pudo establecer el vínculo que había dentro de la organización y las personas quienes estaban involucradas en cuanto a los bloqueos y situaciones así. Eh, Durante la investigación periodística que nosotros realizamos en diferentes sectores, se presentaron informes y se presentaron también denuncias, pero que lamentablemente nunca prosperaron porque obviamente habían fuertes acciones que retardaban la situación, ¿verdad? Pero dentro de eso también no solamente nos hemos dedicado a esta situación, sino que también hemos propuesto el control, el cuidado de las cuencas de Paapá y las cuencas de Caquipec del municipio de San Juan Chamelco, porque hemos visto de que uno de los sectores más importantes que exporta la madera es precisamente el municipio. El asunto es que no ha habido apoyo de parte de la municipalidad ni de parte también de las autoridades, porque las organizaciones o las personas bien organizadas, lo único que han recibido, pues nada más es una cuestión de capacitación en donde les dicen que no deben de talar los árboles. Pero según una encuesta realizada por CARE en ese tiempo, un estudio que realizaron es precisamente que los municipios de San Juan Chamelco y San Pedro Cacha, del departamento de Alta Verapaz, su situación económica se mueve precisamente por la comercialización de madera y la comercialización de productos derivados derivadas de la madera, en este caso las mesas, sillas y por supuesto también algunas otras enseres que algunos otros que venden las personas en los mercados de la ciudad de Cobán. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido un apoyo hacia estas personas. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es precisamente llevarles la capacitación, la formación, y hemos logrado que a través del fondo de el INAV puedan ellos tener un aporte y que puedan pues mantener la parte de la, de la, de la madera, tanto como un ingreso económico a la familia, sino que también como un trabajo que puedan ellos controlar y poder cuidar la parte de las montañas de Cebop, de la parte de las montañas de Caquipec. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que nos hemos tratado de hacer y sobre todo en Alta Verapaz solamente hubo una intención de la cuestión de minería que fue precisamente en el 2004, en el 2007 y 2008, fue precisamente la minería de Caquipec, en donde se intentó reactivar nuevamente las acciones de la minería, pues a través de gestiones que se hicieron con los vecinos, con el entonces alcalde de ese lugar, y se pudo paralizar y hasta la fecha pues ya no se reactivó la minería de Caquipé que se encuentra en San Juan Chamelco. Eso es a grandes rasgos lo que hemos tratado de hacer en beneficio de la naturaleza, que somos un grupo, y pues cualquier pregunta, sugerencia, ahí a la orden. Muchas gracias.
a ti, Pablo, por este resumen de, o sea, dicho tan poco, pero en realidad un gran trabajo. Y bueno, cerramos con Jan. Sí, gracias. Tengo tantas cosas en mi escritorio que el ratón no llegaba al botón del micrófono. Voy a improvisar un poco. Estaba haciendo un par de notas ahí porque no contaba con una presentación. Tal vez para aclarar como mi presencia en este momento en la reunión es más que todo para conocer la iniciativa, ¿no? Porque es uno por la relación con el CPO y también por el tema de agua, cuencas, derechos de pueblos indígenas, ecología política, ¿no? Tal vez un poquito de antecedentes. COPAI tiene diferentes programas: articulación política, comunicación, un programa jurídico político y también un programa que se llama investigación en ecología política. En este programa trabajo yo, es un programa muy pequeño. Había un colega que en este momento no está con una incapacidad laboral bastante larga. Yo iba a duplicar el número de personas en el programa, pero en este momento todavía no estoy solo, estoy desde 3 meses acompañando el programa. El programa de investigación en ecología política de COPAI inició a raíz del proyecto minero Marlin en la frontera Huehuetenango y San Marcos. Y COPAI empezó como haciendo monitoreo de agua más que todo y también un poco más monitoreo ambiental del proyecto minero. Ese es el origen del programa. Entonces fue al inicio como muy concreto: tomar muestras de agua, mandarlas a laboratorios, publicar los resultados. En este momento los temas fuertes que estamos trabajando es el tema agua, cuencas, y el otro es el modelo energético. Tanto los impactos del modelo actual, pero también estamos apoyando iniciativas de hidroeléctricos comunitarios. También ahora está entrando un poco de energía solar comunitario. Ahí no estamos metidos en la parte técnica, más acompañamos en temas a veces administrativas con donantes y también un poco más la parte organizativa, política, administrativa, ¿no? Como COPAI no hacemos directamente investigación propia. Trabajamos a través de convenios o colaboraciones, consultorías con la San Carlos de Guatemala. Se echa cosas y en los últimos años se ha hecho mucho con el Flaxo, con consultorías donde ponemos una parte de los recursos, pero donde también el Flaxo también aporta recursos propios también. Sobre el tema de cuencas, en los últimos, creo que son 3 años, pero sí creo que son los últimos 3 años, se han concluido 2 investigaciones en cuencas aquí en San Marcos, el río Naranja y el río Suchate, ya también que están muy cerca de la frontera o transfronterizos también. Y en este marco, bueno, en este momento está en transcurso la investigación de Río Cuilco. Eso esperemos que se concluya a medianos del otro año. La perspectiva de este estudio, todos los títulos de la publicación tiene como subtítulo disputa del recurso hídrico, ¿no? Ese es un poco el enfoque. Es un programa en ecología política, entonces estamos investigando qué iniciativas, qué actores hay en la gestión de esas cuencas, tanto estatales, pero también municipales también es estatal, pero también comunitarios, y qué efectos tienen esto, ¿no? Por acción y también por omisión, ¿no? La metodología, diría yo, es bastante clásico en realidad, y eso tiene que ver con el hecho que trabajamos con equipos de consultores y son procesos que tienen un cierto tiempo, que ese trabajo de campo tiene un transcurso de máximo 4 meses, entonces se limita metodológicamente un poco los enfoques, revisión de fuentes secundarias y entrevistas individuales y grupales
grupos focales, y eso es más que todo metodológicamente la forma que se trabaja, pero estamos buscando para el futuro también cómo podemos movernos con todos los limitantes que estamos previendo más hacia investigación acción, ¿no? Porque uno de los trabajos o uno de los objetivos de COPAI también es la creación o la consolidación de actores políticos en los temas donde intervenimos. Al finalizarse esos 3 estudios, queremos queremos sistematizarlas, cuáles son las grandes conclusiones, cuáles son las implicaciones para la política de cuencas, y en eso como COPAI no estamos tanto pensando en hacer incidencia dentro del marco actual de la gestión del agua, de las cuencas, pero como en marco de esa visión de creación de un Estado plurinacional y también de crear una nueva constitución, ¿no? Que podemos ahí sacar también de lecciones para la idea de un Estado plurinacional con también autonomía de los pueblos. Entonces, esperemos tener 2 productos, un documento más técnico-científico con lecciones aprendidas y grandes conclusiones. Y también estamos pensando si los recursos nos ajusten en un documento más popular para más poder compartir en diálogos con la academia, aquí en diálogos con comunidades. Es una de las líneas de trabajo que también tenemos. Que esos son los grandes puntos sobre el trabajo que hacemos en Cuencas desde COPAI. Y estamos, como dije en este momento, estamos como interesados en conocer la iniciativa un poco más de cerca. Muchas gracias, Jan. Y bueno, estamos también muy bien. Ahorita tendríamos como media hora para preguntas, respuestas o bueno, quizá 20 minutos para que hagamos al final una pequeña síntesis y también a lo mejor apuntalar algunas otras temas en donde quisiéramos ahondar en algún seminario posterior. Como decíamos, esto es parte de una formación continua que queremos tener con el equipo, así que también sabiendo que hay investigaciones que están en curso o experiencias que están como cerrando procesos, pues también en algún momento podremos reconvocarnos en un año y ver como qué es lo que se ha caminado, ¿no? Y a lo mejor también ya tener un diálogo donde desde la alianza también se pueda contribuir, ¿no? Y así tener como una reciprocidad. Entonces, bueno, no sé si, pues, quien quisiera comenzar del equipo con algunas preguntas o algo, temáticas donde quisieran ahondar. ¿Quieren con manitas? Ah, Jan, di. Tu micrófono. Sí, tengo 2 preguntas. Uno sobre la parte más jurídica. ¿Dónde se pretende entablar demandas en los 2 países paralelamente o cómo es el enfoque o la estrategia jurídica así muy en líneas muy grandes? Y la otra algo que estuvimos hablando un poquito con Francisco la semana pasada, cuál es un poquito el enfoque partiendo de mi así evaluación muy preliminar, que en Guatemala lo veo como en términos jurídicos no veo tan buenas oportunidades que prosperan, ¿no? Yo creo que los jueces aquí eh, estimo que no son muy abiertas a esas ideas ni políticamente ni conceptualmente, pero que me imagino que es algo como una perspectiva también de un litigio estratégico. El objetivo, supongo, no solo ganar la demanda, pero también un esfuerzo comunicativo, de incidencia, también plantear nuevos conceptos jurídicos sobre la relación entre humanos y naturaleza, o después podrían ampliar un poquito sobre ese tema. Si quieres, Gaby, perdón que no tengo la cámara, pero ya se hizo de noche aquí, entonces no, de por sí no se ve, a ver si se prende. No, pero no se ve nada. Entonces, bueno, sí, un poco este tema de lo jurídico.
Estamos apenas dando los primeros pasos. La idea es, por un lado, generar una documentación de los justamente mecanismos jurídicos que tenemos en los dos países, tanto México y Guatemala, como a nivel internacional. Y empezar a trabajar incidencia en los poderes ejecutivos y legislativos. Sé que en Guatemala las condiciones legislativas y jurídicas no son muy buenas. En México las legislativas y del Poder Ejecutivo nos dan la oportunidad de entablar un diálogo con la gente que acaba de entrar en el gobierno. Entonces vamos a empezar a generar ese camino. La idea es tener una investigación sobre estos mecanismos internacionales. También hemos hecho contacto con Pedro Rojo, que es el relator del agua en la ONU. Y bueno, justamente vamos a tener, yo calculo que en el mes de diciembre, una reunión parecida a esta con abogados de México, de Guatemala e internacionales para juntos determinar cuál es el camino jurídico más adecuado. Justamente, pues estamos como buscando los caminos para poder meter esta iniciativa a nivel nacional y también buscar qué caminos podemos encontrar a nivel internacional para lograr dicha declaratoria, ¿no? Decir que obviamente el camino jurídico no es el único, ¿no? La parte fundamental es el tema organizativo de base, pero que el camino jurídico creemos que hay que buscar cómo poder andarlo. No sé si, bueno, Ana, si alguien más quiere comentar algo al respecto. Yo tengo preguntas, así que si Gaby quieres hablar, luego hablo yo. No, yo también tengo preguntas a ti, así que mejor tú primero y después yo. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa quizá a estas alturas, sí ya nos decía José, bueno, que está en el territorio, estos impulsos hidroeléctricos que pudieran darse, pero para el caso mexicano y esta, que es un poquito más federal, he visto que el gobierno, que todavía no entra el gobierno chiapaneco, el gobierno de la entidad, tiene un impulso para los polos de desarrollo, pero sobre todo para industrializar el sureste. Entonces, no sé qué tanto vaya a estar él de acuerdo, o sea, como el gobierno, quizá a nivel federal sí, pero estatal, que pueda ser un poco complicado en que se contraponga a estos polos de desarrollo que se están planeando y una serie de infraestructuras que ya tienen pensadas, si no va a sobreponerse. Nada más era como mi duda y si lo habían pensado. Yo sé que el gobierno cambia en diciembre en Chiapas, pero estaba siguiéndolo en redes y sí dice que pues va a industrializar el sureste, yo no sé cómo, ¿no? Pero bueno, esa era mi duda. Cam. Gracias. Bueno, Marco. ¿Quieres que comente algo al respecto? Bueno, sí, justamente también en algún momento vamos a tener que buscar una vía de diálogo e incidencia con el gobierno estatal por esto mismo que comentas, Ana, que va a ser complejo, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto queremos empezar por lo federal, a ver si eso nos ayuda a poder entablar un diálogo más, digamos, certero, ¿no? Justo pensando con todo este tema que también Pablo comentaba, ¿no? Sabemos que el contexto actual en el estado de Chiapas es terrible, ¿no? No se puede cruzar la frontera, más que por Tapachula o por el Ceibo, ¿no? Eso de manera legal. Digo, uno puede intentarlo por Trinitaria o por otros lugares, digamos, perdón, por Ciscao u otros lugares, pero sí es un tema actualmente que toda la franja fronteriza del estado de Chiapas está cooptado por las bandas de crimen organizado, ¿no? Y eso dificulta mucho tanto el trabajo de base como lo que se pudiera pensar en poder hacer de este lado, ¿no? Ojalá eso también tranquilice un poco esto por lo que decía Pablo y más justamente con estos proyectos o planes de desarrollo que está planteando el gobierno que quiere entrar de Eduardo Ramírez. Habrá que buscar una manera de dialogar pues con el Estado acerca de esto, ¿no? Porque obviamente polos de desarrollo es casi pues sinónimo de que van a querer construir las represas que tienen proyectadas ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces eso sí es una problemática a la que nos tendremos que enfrentar a partir pues de justamente de ver exactamente cuáles son los planes que tienen.
No sé si alguien quiera desarrollar más por ahí. Creo que no. Este, no, yo más bien quería como aprovechar un poco también, pues esta visión como más también histórica y caracterización estructural que nos daba Sana. Em, bueno, no sé si chico quieras como responder un poco a las preguntas antes de que yo lance otra. No, yo solo quería agregar esa necesidad de retomar la articulación de los pueblos, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión muy exitosa el 13 de octubre con Marco y todos los demás compañeros, donde prácticamente hicieron presencia las diferentes articulaciones, luchas de pueblos, ¿verdad? En contra de las represas de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, y cómo se llama, sí, yo creo que esta es una oportunidad de levantar de nuevo la lucha, la articulación, porque por eso nosotros el encuentro en Petén el año pasado le denominamos reencuentro, digamos, de las luchas, ¿no? Entonces, obviamente, la investigación, todo este proceso nos ayuda a actualizar información, precisamente como ustedes están diciendo. Perdón, chicos, se ¿Hacia está dónde yendo tu va? audio. No, no sé si te puedes acercar al micrófono. Debe ser su señal. Ahora sí, ¿no? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Y siempre con el trabajo y la coordinación que tenemos con BAE, ya Jan lo ha dicho, es que realmente la investigación tiene que ser una investigación viva, nos tiene que servir a los movimientos sociales eh, para pues tener más argumentación en nuestras propuestas políticas y luchas políticas, ¿no? Entonces, yo valoro mucho la tesis y la investigación de Ana, creo que hay que darle, digamos, ese realce y creo que con toda esa información y muchas más que existen en Guatemala y seguramente en México también, en Chiapas, creo que sí podemos contribuir a no solo a actualizar la información, el contexto, sino que también la articulación de los pueblos para buscar alternativas, buscar transformaciones de vida. El Consejo del Pueblo Maya, nosotros, nuestra estrategia de lucha siempre ha sido la libre determinación de los pueblos, la autonomía, que se ha reflejado en el ejercicio de la consulta, ¿no? Eh, Creemos nosotros que eso es importante levantarlo de nuevo. Ahí tenemos muchos desafíos en el camino, pero también estamos planteando como filosofía y modelo de vida el buen vivir, es decir, el horizonte del buen vivir, que implica, digamos, hacer grandes transformaciones, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Entonces va a ser Ríos Maya constituye pues una oportunidad para intercambiar luchas, sueños con nuestros pueblos, ¿verdad? Que nos unen los ríos, ¿verdad? Con Marco siempre hemos dicho en los encuentros binacionales que hemos tenido, es que los ríos no nos dividen, sino que los ríos unen a los pueblos, ¿verdad? Eso es la visión estratégica de este proyecto Ríos Mayas. Así es de que muy interesante la plática y seguramente vamos a tener más espacios de compartimiento. Muchas gracias, compas. A ti, chico. Y bueno, sí, pensando un poco en esto
los ríos separan o unen. O sea, ya nos decías, Ana, también un poco así brevemente como del papel también de los ríos en el establecimiento de la frontera, etcétera. Pero pensando un poco en lo que nos narrabas respecto también a, digamos, a la dinámica de uno y otro lado de la frontera, quería ver si podías como ahondar a lo mejor un poco o sea, pensando en que la cuenca, en realidad la mayoría de la cuenca de los Usumacinta está del lado, digamos, del lado guatemalteco, administrativamente, pero tratando de pensarla junta, ¿no? O sea, de pensarla como una misma unidad, pues no sé, como tú cuáles encontrarías en este proceso histórico, digamos, en la temporalidad que tú abarcaste, como cuáles han sido las principales también como, digamos, diferencias y también las similitudes, ¿no? O sea, como o cuáles son esas continuidades territoriales que podemos distinguir y cuáles las diferencias, porque finalmente el que haya dos estados administrando cada uno de los lados de la cuenca, pues sí le da también un carácter distinto que hace que el enfoque pueda cambiar, ¿no? A pesar de que haya un pasado común, que es como Río Maya, pero que después al entrar en unas administraciones distintas, pues suceden cosas distintas de cada lado, ¿no? Entonces, como, ¿cuál sería más o menos así, pues como lo que tú has observado, ¿no? Que pudieran ser como las principales diferencias, sobre todo que esas diferencias sean significativas para lo que estamos como proyectando, ¿no? O sea, o qué podrían ser ahí los retos en cuanto a estas diferencias a los dos lados como de la frontera, por decirlo de alguna manera. Como características, los cuchumatanes es mm, una, pues se puede decir, ¿no? Barrera también de contención de proyectos, incluso en la propia lucha, ¿no? Los pueblos en la parte más alta de los cuchumatanes, estas bajadas que tiene hacia las planicies, yo creo que diferencias es que la porción guatemalteca de la cuenca tiene a los cuchumatanes. Sí están los altos de Chiapas, que se parten un poquito, en Huistán, Ochuc, hasta bajar Altamirano, Chaconeja, ese cañón, pero las montañas de los Cuchumatanes es una cuestión única geográficamente por los vientos que chocan ahí, porque no son volcánicos, es algo distinto que con Grijalva, que tiene Sierra Madre de Chiapas, y es otra historia. Eso podría ser una diferencia y sí, la porción más grande que tiene Guatemala pues, también es el Petén, que es muy, muy extenso, pero podría ser algo similar, estos bosques tropicales, es esta gran masa forestal que queda o no, pero bueno, la vocación es de una parte de una selva baja, bastante planicie, de Ixcán. Entonces yo creo que ahí podría verse los puntos de unión y sí yo pondría, ay, ¿cómo decirlo? Imaginándome a los cuchumatanes un poco como la madre, tienen que tomarlos en cuenta, ¿no? Todos estos pueblos, pero también fue una barrera, incluso en la colonia, no es que no tocara, pero de algo servía, es barrera incluso históricamente pensando en la viruela, bueno, se fue expandiendo menos en estos siglos por la propia altura, la dimensión. Están los cuchumatanes que también tienen relación con Nevaj y con Chajul, y donde están las hidroeléctricas ya funcionando, y las grandes, grandes montañas que después van a bajar al Ixcán. Entonces, como le llaman, este accidente geológico, que no es, pues yo creo que ahí es importante. Em, Diferencias, yo creo que hay diferencias fuertes. La relación que tienen la población con el Estado es distinto. La población que tiene la Guatemala con su Estado y la población que tienen los mexicanos con el Estado, hay que considerarla como distinta. Absolutamente es una relación distinta con sus propios estados, cada uno. No voy a decir una buena o mejor, pero son relaciones distintas que hay desde la propia ejercicio de la ciudadanía. Y pues sí, México, por supuesto que es un estado mucho más grande, con una intención sí de dominación. Quizá no hay un imperialismo que podríamos decir que vaya a invadir Guatemala, pero sí una fuerza de sus instituciones. El aparato administrativo del estado mexicano es aplastante. En las instituciones, tiene un Semarnat, tiene una Convención del Agua, no tiene una buena legislación de agua, pero Guatemala tampoco sé si la va a tener. Y el cabildeo que se quería hacer para la ley de aguas en Guatemala era muy similar al cabildeo energético. O sea, los empresarios querían meter mano.
siendo que el agua no es producida, el agua está ahí, pero querían hacer un cabildeo similar. Entonces, sí hay una carencia de legislación, creo que es importante la pregunta de Jan. Sí, la ley de aguas mexicana del 92 no se ha corregido y es una ley absolutamente neoliberal, como las leyes ambientales que hay en México, pero tampoco la guatemalteca. Y yo creo que otra cosa que considerar, que quizá cada vez menos con el tema de la economía ilegal, pero sí pues la tenencia de la tierra. No es lo mismo tener ejidos que estas cooperativas que han luchado, que las corrieron en los 80 sanguinariamente, que luego volvieron, y todo lo que nos contaba José, que están volviendo de un proceso histórico muy fuerte. Y el nivel de organización eh, por, por pues sí, la propia guerra de contrainsurgencia y todas las personas retornadas, pues retornaron con una organización enorme, 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 que tuvieron que hacer y que yo creo que es bien importante también para las luchas, una organización bastante fuerte. Y bueno, del lado de México también hay que ver que pues, los zapatistas están asentados en esas partes, importantísimo. Es la zona, bueno, quitando los altos, la zona núcleo zapatista. Entonces, habría que considerarlo, ¿no? Con, con otros cultura indígena que ellos proponían. No lo sé, no sé cómo hasta dónde llegó Acuerdo de San Andrés, pero si entraba algo de agua, de derechos de la madre tierra o algo así, pues yo creo que no sé si respondí, pero creo que es complejo ya hablar de la Gracias, Sam. Bueno, eso que menciona Jan también de La Palma, como que también pensaba un poco en esto, ¿no? O sea, yo lo conozco más solamente para como el área de la selva lacandona, pero digamos esta cuestión de las madereras, ¿no? Que en su momento son como el principal motor de incursión en la selva, etcétera. Que no sé si eso pasa también del lado guatemalteco, solamente del lado como chiapaneco. Y luego, y tú nos hablabas, ¿no? O sea, que es como la inclusión de esta región en los circuitos del capital. Y como que otra pregunta que pensaba un poco era como eso, después, ¿qué etapas siguen, no? O sea, ¿qué otras etapas también de ambos lados? También lo conozco más del lado chiapaneco que del de Guate, que no conozco nada. ¿Cuáles son como, pues eso, además de las hidroeléctricas, que evidentemente hay una proyección muy clara de articular desde allí, cuáles serían como las otras pues intereses económicos, digamos, o industrias que están mirando hacia esa región, ¿no? Para las que es importante. Y sí pensaba un poco en esto, en la palma africana, ¿no? Como parte de esta supuesta reconversión de pasar de combustibles fósiles a otro tipo de combustibles. Pero no sé, como del lado de Guate también que habría, o si pensaríamos que el turismo también es a lo mejor, ¿no? Como una de los mercados que tienen como los ojos puestos en esa zona, y que bueno, ya en términos como más regionales, pensar en la Tren Maya y otros, ¿no? Y que quizá en algún momento se articulan con esto que tú preguntabas, ¿no? De la industrialización de la frontera. Entonces, bueno, más bien la pregunta concreta era como eso, ¿no? ¿Qué otras maneras o maneras posteriores a la cuestión de la madera podemos reconocer en ambos lados, ¿no? Igual de la frontera? Y bueno, te dejo la palabra, Daniel, igual ya nada más para que después se pueden tejer las dos preguntas. Sí, justo tiene que ver un poco con lo que nombras y como un intento, o sea, como primero un poco regresar como que todas estas preguntas que surgen de pronto ya, además, como que son preguntas que justo pensamos que son importantes para el momento de la investigación en el que estamos, ¿no? O sea, decir, ¿qué preguntas se necesitan para ir cimentando este conocimiento y eventualmente a quien le corresponda las estrategias para articular, ¿no? Entonces, creo que justo me parece un balance interesante, o sea, ir buscando como ciertas certezas históricas y metodológicas que se tienen. Y las preguntas más importantes, aunque suene extraño, sería pensar qué preguntas tenemos que ir haciendo y también qué temas y perspectivas hacer. Porque, por ejemplo, pensaba como en estos ejemplos más eh, territoriales de Pablo, de José, como
si no me equivoco, que generan, digamos, esta perspectiva mucho más eso, ¿no? Como de microcuencas, de microespacios, y de pronto cuando uno lo empieza a abrir, por ejemplo, he estado intentando como periodizar como décadas, porque es más fácil, pero probablemente no es la mejor periodización, y entonces encontrar, por ejemplo, qué reuniones ha habido entre Guatemala y México de manera oficial para hablar de la zona, del agua, etcétera, ¿no? Y empiezan a surgir cosas interesantes, como unas que ya nombraba Jan, como en diferencias legislativas, pero también en términos como de análisis y otros referentes energéticos. Por ejemplo, el gas. Por ejemplo, como los grandes acuerdos que se han logrado entre Guatemala y México, tiene que ver en sí ponerse de acuerdo con el gas, ¿no? O sea, con la construcción de ello. Ahora, el tema es que la mayoría de las veces que se ponen de acuerdo, yo no sé si se ejecutan los proyectos, ¿no? Que es otra gran pregunta. O sea, de todos estos proyectos que se presentan, cuáles se ejecutan y no se ejecutan. Y, por ejemplo, como para ir terminando y hacer una pregunta más concreta, eh, revisaba, por ejemplo, en términos de energéticas, este resumen que ya nos hacías y parte de los argumentos que yo he encontrado, que también nombraste, Ana, es que no se hacen las hidroeléctricas. Una es a Guatemala en términos de la cantidad de energía que recibiría no le conviene como un acuerdo, porque la cantidad de tierras que se inundarían en Guatemala es una proporción muy diferente y el 70% de la energía, por ejemplo, en algunos de estos proyectos quedaría en México, ¿no? Es decir, no hay como una conveniencia ahí justo binacional para hacerlo. Y lo otro es que tiene que ver también con este recuento histórico biocultural de decir, bueno, parte de lo que se inundaría serían estas zonas de las que ya hablo Chico, de que históricamente y en términos como eso, milenarios, quedarían afectadas. Es decir, como esta idea de cultura sí ha protegido de alguna manera el territorio. Pero la pregunta concreta sería, ¿cómo, qué preguntas vienen como para estos tiempos, ¿no? O sea, porque de pronto también hay algo que parece ahorita muy común, pero que no tiene más de 10 años y que es, por ejemplo, la biodiversidad como ahí un ente que permite articular cosas, ¿no? Y lo nombro porque de pronto las áreas naturales protegidas en la zona son muchísimas y aún así pareciera que no alcanza a contener cosas, ¿no? Entonces, eso, como que la pregunta sería si tuvieran ustedes las qué preguntas que hacer o sumar a las que hemos hecho, qué preguntas se harían o cuáles serían un poco los retos, ¿no? También como en términos locales de esta organización de periodistas, como de este traslado generacional con jóvenes, por ahí un poco lo pensaría. Pues muy breve, en términos energéticos, me parece que Guatemala se quiere salir del mercado eléctrico regional, quiere favorecer al mercado interno, yo creo, supongo, con los cementeros, ¿no? Con Progreso, con toda la industria que se tiene, la demanda que tiene su propia industria. Sí mantiene con México, pero está buscando diversificar la matriz energética. Habría que ver. Continúa. En Los Brillantes, Retaluleu, Tapachula, está la interconexión permanente para cualquier crisis. Yo preguntaré así muy breve, estaba viendo un mapa de sequía en México este año. Ocosingo, como nunca, fue de los municipios secos del país con sequía. Ocosingo, de los lugares donde más llueve en el mundo. O sea, en la frontera entre Tabasco y Chiapas es donde más llueve en el mundo, así. Llueve muchísimo. Y hubo sequía, entonces, pues en términos de sequía, los ríos se pueden secar, nos queda. Y en términos de sedimentos que arrastran, me decía un ingeniero en Guatemala, pues que el Celegua nos va a traer puro sedimento. O sea, ¿qué va a arrastrar y qué va a hacer México por mantener esos territorios para que ya no le llegue pues lodo o sedimento, agrotóxicos? No sé, yo pienso Laguna La Chua, no sé cómo continúa ahí con lo que dice Jan, está rodeado de palma aceitera. O sea, está ahí, sí es un área protegida, pero sale y está, hay solo palma. Entonces, yo sí lo vería en términos de calentamiento global, de cambio climático y de que los ríos ya no vayan a llegar al mar en un momento en el que ha pasado con otros ríos en el mundo. Y eso sería terrible y yo creo que sería, además de lo que dice Chico, articularnos en un eje que ya tenemos histórico, también en un cuidado y exigir que los ríos sigan llegando al mar y eso significa que no pasen cosas terribles en el camino para los ríos ni para las personas. Ujú.
Marco o alguien más que quiera Si quieren, razonar. voy a, pues igual como intentar también ir a, como cerrando con una pequeña síntesis un poco de lo escuchado. La verdad, antes que nada agradecerle a todas y todos los que compartieron palabra y están acá. Me da mucho gusto también que Emma, y Javier pudieran acompañarnos, ¿no? Porque justo es un proceso formativo, ¿no? Como lo que decía Chico también al principio, la idea de la articulación es cómo construir eh, una alianza entre los pueblos y comunidades que viven alrededor de estas cuencas, desde el tema de la cultura originaria maya, pero también de las culturas campesinas. Justo también dentro del proyecto de la alianza hemos estado trabajando con una serie de lo que le llamamos herramientas para la autonomía, porque no queremos nombrarlas como alternativas, que tiene que ver con la agroecología, captación de agua de lluvias, ya lo decía Juan, Jan, el COPAE, el tema de las mini hidroeléctricas, cuestiones también de procesos de formación cultural y ambiental para jóvenes y mujeres, ¿no? Por eso también importante que esté aquí Emma, que está trabajando con este tema de género en la región. Eh, y bueno, la idea es generar como una serie de herramientas que podamos llevar de una comunidad a otra y de las organizaciones que son aliadas de la alianza a las comunidades, conforme también sus propias necesidades, ¿no? Eh, la información de Ana me parece increíble. Creo que Ana nos debería de luego pedir un seminario mucho más largo porque tiene mucha información, creo que ya muy fundamental que nos ayuda a entender la cuenca en el modelo hídrico, en el modelo histórico y también de las amenazas que sufre, ¿no? Esto que habla Chepe también fundamental en el tema de colocar el tema de la formación de jóvenes, ¿no? Que estos seminarios, estas pláticas que vamos a seguir teniendo, que tenemos ahora la primera, pero la idea es continuar con ellas en diferentes formatos, podamos convertirlas en productos o herramientas formativas para los jóvenes de la región. Y por eso lo importante de los diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, Ahí voy a hacer una anotación que justamente con Chepe igual él puede ampliarlo más, pero es lo que vimos ahora estando con ellos en el Petén. Justo las áreas naturales protegidas han servido más para sacar a las comunidades del control de los territorios y luego son concesionadas a los megaproyectos, como pasa con la zona petrolera y de gas que está ahí en Guatemala, en medio de justamente un área natural protegida, y la tendencia que en México también sucede, ¿no? Justamente Acofob plantea de manera muy certera que la mejor manera de proteger los bosques es a través de las comunidades organizadas, que ellos lo hacen a través de las cooperativas, ¿no? Y se ha demostrado a nivel internacional que es la mejor manera de la conservación de los bosques y selva, ¿no? Entonces me parece también importante. Y el tema que también Pablo comparte es fundamental porque también es un tema de actualidad, ¿no? Este tema de la deforestación, pero aunada a todo el control que hay del crimen organizado de los dos lados de la frontera en un nivel mucho, pues quizá más cruel actualmente del lado chiapaneco, ¿no? Tenemos gente inclusive refugiada en Guatemala, ¿no? Eh, que ahora, pues están de aquel lado refugiados, ¿no? Entonces, bueno, también ahí en ese sentido, pues invitarles, obviamente Ana, Jan, Pablo y Chepe, pues a seguir formando parte de este grupo pues, de investigación donde vamos a estar compartiendo información, a ser parte de la alianza. La idea es que en la alianza están las comunidades, están las organizaciones, los colectivos, pero también investigadores y abogados que sean parte de la alianza y donde todos agrupados por nuestras diferentes células o digamos, lo que aportamos a la alianza, pues podamos ser parte de ella, ¿no? Y ayudar como en el encaminamiento, haciendo nuestras preguntas también complejas a veces de cómo le vamos a entrar, por ejemplo, al tema estatal. Eh, bueno, yo diría, y eso en cuanto a lo que también decía Jan, me parece importante, ¿no? Reflexionar cuáles son, pues, estas amenazas concretas que tiene el territorio, que no las voy a mencionar en orden, pero son varias, ¿no? Ya hablábamos del tema de represas, ¿no? Que es un tema que finalmente nos ha aglutinado, ¿no? Tanto sobre la cuenca grande o el caudal grande del río Sumacinta, pero también todas las subcuencas, ¿no? Tenemos el ejemplo del río Grijalba, con lo terrible que ha pasado y obviamente Chixoy como una de las represas que dio, digamos, nacimiento a la Comisión Mundial de Represas
Entonces, pues finalmente es algo importante. Pero tenemos el tema, obviamente, también del monocultivo, palma africana, teca y melina, ¿no? En toda la región, tanto guatemalteca como mexicana. Eh, y tenemos el tema de agrotóxicos utilizados no solo en estos cultivos, sino también en los cultivos de maíz, etcétera, otros cultivos de la región que están contaminando los suelos y los ríos, más los temas de contaminación industrial y urbana que se vierten a los ríos sin ningún, pues sin ningún tratamiento, ¿verdad? También, obviamente, el tema de que ya es añejo, el tema de la ganadería, ¿no? Ganadería extensiva, que tanto en el lado del Petén como del lado mexicano también se ve alta presencia de ganadería, que obviamente provoca, con el tema que ya Pablo comentaba, el tema de la deforestación, ¿no? Que el primer tema para, ya decía Chepe bien, sin bosque no hay agua, sin agua no hay río, sin río no hay bosque, y sin bosque, agua ni río, pues no hay humanidad, ¿no? También tenemos el turismo depredador con varios proyectos que pretenden depredar el lado del Petén y del lado mexicano, ¿no? Tenemos el tema de la minería, tenemos el tema de extracción de gas y petróleo, y obviamente también ahí está el tema concreto social del control del crimen organizado, ¿no? Y tenemos una situación que no es como tal una problemática, que es el tema de la migración, una zona con una alta movilidad humana de gente de Sudamérica que pretende llegar a los Estados Unidos y pasa por esa región. Actualmente los dos puntos de cruce que se están utilizando para inclusive inclusive digamos hacia el norte, está haciendo justo Tapachula, y en el caso del Petén está haciendo por un lugar que se llama El Arroyo, que obviamente están cobrando piso a todos los que quieren cruzar por ese punto, pero hay como una especie de embudo para el cruce de personas migrantes controlado por el crimen organizado actualmente. Y bueno, yo lo pondría ahí un poco en ese sentido. Una de las cosas que también hablábamos en algún momento con Gaby, con Dani, con el equipo, y también lo platicaba con Ana, es cómo poder categorizar esto que ya Ana nos presentaba unos mapas bien interesantes, el tema biocultural de la cuenca, de las cuencas, pero en especial del Usumacinta, ¿no? Porque normalmente hablamos de zona alta, como el bosque, digamos la parte alta de los bosques, la zona media, que es la zona de las selvas, ¿no? Selva Lacandona, selva del Petén, y la zona baja, que son los pantanos y donde llega, digamos, a verterse el agua sobre Tabasco. Pero ¿cómo podríamos hacer una categorización en términos de especies también, bien de toda la cuenca en general del Usumacinta? Y bueno, es una pregunta que todavía tenemos, ¿no? Como justo para entender bien eso, ¿no? En los documentos que hemos hecho, ya los estuvimos revisando con las comunidades en la reunión que tuvimos el 13 de octubre allá en Cobán, Alta Verapaz. Parte del tema es no solo nombrar Cuenca, Usumacinta y Grijalba, sino ponerle también los nombres, por ejemplo, en el caso de Grijalba, que están del lado de Guatemala, y tener claro dónde están virtiendo estos ríos, ¿no? Porque pues, justamente los Usumacinta, aunque sí corren parte de Guatemala, y gran parte de los ríos que tienen otro nombre, ¿no? Bueno, ahí dejaría mi intervención. Gracias. Bueno, estamos llegando a las 2 horas que nos propusimos. Y creo que está bien porque el formato virtual es bastante agotador. Entonces, no sé si alguien quiera como agregar algo más de cierre, y si no, estaríamos pues despidiéndonos, pero con esta, pues justamente con muchas preguntas que se quedan abiertas para seguir pensando, y sobre todo pues ya con este vínculo abierto, ¿no? Para poder como saber lo que estamos haciendo, y que en dado caso pues poder seguirnos articulando, y evidentemente les convocaremos a las próximas reuniones bueno, los próximos seminarios o reuniones de este tipo que tengamos. Y bueno, también nos veremos, creo que varias de nosotras en el encuentro allá en una semana. Bueno, un poquito más. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la invitación y muy interesante de conocer la iniciativa, y encantado de estar en la próxima reunión para construir lo que puedo.
más como es casi, bueno, desde la perspectiva de Copay más informativo, pero también de mi así de perspectiva personal sí puedo contribuir con mucho gusto. Igual, muchas gracias por la oportunidad y un gusto escuchar a los compañeros que están en Guatemala. Los de México ya los veo más seguido y en persona, pero también un gusto. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Es una iniciativa noble, así que siempre hay que sumar a las buenas causas y a la articulación. Gracias. Desde mi parte, muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto haberles visto. Ha sido un gusto saludar a Marcos también. Y pues me da una gran alegría saber que pues lo poco que hacemos en nuestros territorios tiene una repercusión igual para todos todos nuestros recursos, y el hecho de saber que no estamos solos pues es una satisfacción y una alegría, y dan ganas pues de seguir adelante y seguir luchando por nuestro territorio y por los recursos de nuestros recursos naturales, y luchando también por la enseñanza a las nuevas generaciones. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Gracias por todo y mucho gusto de conocerles. Bueno, pues nos vemos a la próxima entonces. Cuídense mucho. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas Hasta noches. luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.